Pero digamos, ¿se recuerdan cuál es la definición de continuidad? Es f de a igual al límite Sí. de x tiende a de f de x. Entonces digamos, f va a ser continua en x es igual a a si al evaluar el límite de f de x cuando x tiende a a, ese límite no solo existe, sino que también va a ser igual al valor de la función. Entonces digamos, ahorita voy a graficar tres tipos de funciones y me van a decir si estas funciones van a ser continuas en x es igual a a. Entonces tenemos esta primera función, tenemos esta otra, y luego tenemos una última que es la que está causando un poco de controversia. Entonces, digamos, tenemos estos tres tipos de funciones, tres bosquejos de funciones. La primera función sería continua o no. No es continua, pero digamos, ¿existe aquí el límite? Sí, el límite existe. El límite, digamos, es este número que sería el círculo blanco. Le podemos denotar este círculo blanco como el número L mayúscula. Entonces aquí el límite existe y es igual a L. También está definida aquí la función. Sí, también está definida. Lo que pasa es que el límite y el valor de la función en x es igual a a son diferentes. Entonces, por esta razón, esta función no es continua, porque L mayúscula no es igual a f de a. Entonces, este tipo de discontinuidades se conocen como discontinuidad removible, porque la función es prácticamente continua. Lo único es como que hubiéramos quitado un punto. Entonces, digamos, luego está este segundo ejemplo. Sí, aquí, digamos, ¿va a ser continua o no la función? Sí, esta es la de salto, porque aquí no es continua, obviamente, porque de x a a tenemos que levantar el lápiz. Pero digamos, ¿qué observan aquí? Digamos, va a existir aquí el límite de f. Por esta razón se conoce como discontinuidad de salto, porque el límite de la función cuando x tiende a no existe. Pero en la primera sí hay límite, ¿verdad? Sí, en la primera sí hay. Todos estos números se están acercando al número L mayúscula, pero aquí unos se están acercando a un número L1, mientras que los valores que están a la derecha de A se acercan a L2. Entonces aquí, esta es una discontinuidad de salto porque el límite no existe. Y luego tenemos esta última. Aquí, digamos, va a ser continua o no la función. Tampoco. Y aquí, obviamente, el límite no existe, pero cuando tenemos este tipo de límites, ¿cómo los podemos denotar? ¿Con qué notación? Entonces, digamos aquí, ¿cómo describiría este comportamiento por medio de límites? Sí. Y ya por la izquierda. Y luego aquí a la derecha tenemos más infinito. Y esta es discontinuidad infinita, es una discontinuidad que no es muy original su nombre. Entonces esta es la discontinuidad que nos va a ocurrir cuando tenemos una asíntota vertical. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que voy a analizar la continuidad en uno de estos problemas. Entonces vamos a poner, yo creo que este es el problema de acá. Este problema me gusta un montón. Vamos a poner, analice la continuidad de
f de x es igual a 5x al cuadrado más 14x menos 3 dividido x al cuadrado más 3x, y voy a seleccionar 3 puntos, 0 y menos 3. ¿Por qué serás? Que midan en 0 con esta función. El denominador se hace 0. Y en menos 3 también el denominador se hace 0. Entonces ahí son puntos. Sí. Sí. Sí, es el examen. Es una pregunta que ahí vi que en algunos de ustedes tuvieron alguna dificultad con el 3 menos o el 3 más. Sí. Sí, yo solo tengo una pregunta. En esa, con el denominador, ayer también dijo que al momento en que se hace 0, al sustituir todas las x por menos 3, te das cuenta de que hay que factorizar. Sí. Pero no se podría venir y factorizar cualquier problema que me den de una vez. Sí, por supuesto. Yo siento que esa es tal vez la mejor estrategia, factorizar en vez de especular de que si factorizo no. Antes de ver Sí. si me hace el denominador, no puedo venir y factorizar de una vez todo. Sí, hagamos eso, porque entonces digamos, ahorita lo que podemos hacer es, podemos factorizar f de x para determinar su dominio. Es que también quiero que encontremos el dominio de esta función, porque el dominio de una función va a estar muy atado con la continuidad de la función. Pero sí me es útil. Es útil, digamos, porque... No, yo digo, me es útil encontrar, darme cuenta de que el denominador es 0. Pues... Me sirve de algo después. No, es bien útil, sí, porque te va a decir si el límite va a ser una asíntota vertical o un límite 0 sobre 0. Y generalmente hemos visto que si los denominadores son diferentes de 0, evaluar el límite de una función o su continuidad es indistinguible de evaluar una función. Entonces los únicos casos donde realmente aplicamos la definición de límite o de continuidad es si tenemos funciones que tienen un denominador en 0 o funciones que son definidas por pedazos. Entonces, digamos, ahorita lo primero que podemos hacer es, ¿por qué no factorizamos el numerador? Digamos, el numerador es si mal no estoy, un 5x más 3. ¿O cuál sería aquí la factorización? 5x menos 1. Sí, x más 3. Sí, es esta, porque si multiplico estos voy a tener 15 menos 1 es 14, pero si los sumo y si multiplico estos dos me dan menos 3. Si hago el producto cruzado me dan 14. Entonces esto es bien útil porque aquí vamos a ver de que estos dos puntos van a tener diferente comportamiento de continuidad. Ahora, aquí hay una respuesta bien fácil, digamos. El dominio de esta función, ¿cuál sería? Todo menos 0 y menos 3. Sí. Entonces, digamos, si realmente solo uno quiere contestar si la función es continua o no, la respuesta corta sería la siguiente. F no es continua ni en 0 ni en menos 3. Aquí tengo que incluir menos 3 porque es un signo negativo, porque f de 0 y f de menos 3 está indefinida. Y como vieron, con continuidad solo se tiene que no satisfacer alguna de las condiciones para que la función deje de ser continua. Entonces aquí f no es continua ni en 0 ni en menos 3 porque no está definida en estos puntos o para estos números. Pero lo que vamos a ver es qué está sucediendo con el límite de la función cuando x tiende a menos 3. La ventaja de ya tener factorizado el problema es que aquí uno puede identificar que claramente ese es un problema que es un límite de la forma 0 sobre 0 y que tenemos que hacer una manipulación algebraica. Entonces sí trae sus ventajas factorizar. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que voy a cancelar de un solo estos x más 3, así ya no tengo que lidiar con el 0 sobre 0 y procedo a evaluar el límite. Ahora aquí había un poco de confusión respecto a cuál es la diferencia entre menos 3 y menos 3 menos y menos 3 más. Aquí no va a haber mucha diferencia.
Yo creo que si mal no estoy, esta es la respuesta. Sí, menos 16 tercios. Entonces, digamos, hay veces de que si el límite de una función existe, digamos existe, es igual a un número L, entonces su límite por la izquierda también es igual a L y su límite por la derecha también es igual a L. Entonces posiblemente si hubo alguna confusión con Daniel fue porque tal vez él no les explicó que media vez el límite exista, el límite lateral y el límite derecho también van a existir y van a ser igual al mismo. Entonces si en el corto tenían aquí un menos 3 menos, esto no iba a afectar en nada la respuesta, porque la respuesta al final este límite existe. No iba a afectar en nada, ese menos o más afecta para límites que no existen. Yo creo que tenías una pregunta, Daniel. Sí, solo, aunque me están diciendo que el límite de f de x es la función cuando x tiende a menos 3 por la izquierda, aunque esté teniendo por la izquierda, sigue siendo 16 tercios. pero siempre también va a tener cavidad, pero va a tener también desde la derecha. Bueno, lo que pasa es que con la izquierda solo estarías analizando números como menos 3.1, menos 3.001, pero entonces al final lo que podrías observar es que si uno da una calculadora, tal vez en vez de acercarte a 5.33 te vas acercando a 5.20, 5.29, 5.30, mientras que por la derecha posiblemente se está acercando a 5.35, 5.34, 5.334, pero al final ambas tendencias se están acercando a 16 tercios. Yo creo que ahí atrás tenían una pregunta. Es que esto es propiedad de límites. La propiedad de límites es si el límite por la izquierda y por la derecha existe y es el mismo, por la izquierda y por la derecha también va a ser el mismo. Entonces simplemente lo que estoy haciendo aquí es evaluando el límite principal y sé que el principal también se va a aplicar para la izquierda y para la derecha. Entonces hay veces que no es necesario que digamos que piensen demasiado sobre esta notación. Estos 3 menos o 3 más son más relevantes si por ejemplo aquí hubiera tenido una función por pedazos, si hubiera dicho no, la regla a la izquierda es esta función y la regla a la derecha es otra función. Entonces en ese caso sí ya tenemos otro tipo de continuidad. Entonces tenemos que tomar un límite por la izquierda y por la derecha, pero es porque la función es diferente. ¿La respuesta ahí cuál era? 16 tercios. Y el menos... Quiero expresar en palabras. El límite existe y es igual a 16 tercios. Cuando x tiende por la izquierda. Sí, cuando x tiende a menos 3 por la izquierda. Pero ahora el que sí va a ser crítico que sea por la izquierda o por la derecha es el siguiente, el límite cuando x tiende a 0. Entonces aquí sí va a importar mucho si eso por la izquierda o por la derecha. ¿Por qué? Primero cancelemos estos más 3, porque estos x más 3 no están afectando la respuesta. Entonces aquí sí importa hacer el análisis de izquierda o derecha, porque van a ver que aquí sí hay un cambio cuantitativo de la respuesta. Entonces observen que en este caso el numerador tiene un número como menos 1, mientras que el denominador va tendiendo a un número que es igual a 0. Pero el problema es que este 0 puede ser tanto negativo como positivo. Entonces, sí, el 0 sí, porque puede ser menos .001 o puede ser .001. Entonces aquí sí va a importar mucho cuál es el signo de este cociente. Entonces en este caso sí tengo que utilizar límites laterales, o sea, esto ya sabemos que va a ser una asíntota vertical, ¿sí? Pero ¿para qué lo voy a evaluar en 0 si... Es que es un límite. Lo que pasa es que queremos decir que la respuesta no solo existe, sino que si esto va a ser o más infinito o menos infinito. Porque con la asíntota sí es muy importante saber si esta función está subiendo, ¿sí? Si es menos infinito, entonces la función cae. Yo solo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo sé cuándo dar esa respuesta si 16 tercios o más infinito?
Ah, bueno, 16 tercios, aquí puede evaluar, digamos, este numerador no es 0 y este denominador tampoco. Empezaron ambos como ceros, pero al cancelar este menos 3, que es exactamente donde estoy evaluando el límite, resulta que aquí el límite en realidad sí existía. Pero aquí incluso aunque cancele los x más 3, se sigue habiendo un 0 en el denominador. Entonces este sí va a ser un límite que no va a existir. Entonces ya solo nos queda el detalle de saber si es un más infinito o un menos infinito, ¿sí? Sí. Ah, sí, va a ser que es una asíntota vertical. Ah, es que una asíntota vertical es un numerador que nunca se hace 0 dividido un denominador que es 0. Entonces en este caso sí el límite No existe. No existe, pero queremos hallar la tendencia. Entonces ahí sí tengo que utilizar. Aquí los límites laterales sí van a importar. Porque observen qué está sucediendo con 0 más. 0 más, voy a tener aquí arriba en el numerador un número como menos 1. Pero este menos 1 lo voy a dividir con un número como 0.01. Entonces menos 1 dividido 0.01 es un número como menos 100. Entonces si es un número como menos 100, este es menos infinito. Entonces aquí tengo un límite 1 sobre un 0 negativo. Pero ahora, ¿cuál es el límite cuando nos acercamos a la izquierda de 0? Tomen nota que ahora van a tener números negativos en el denominador. Sí, es infinito positivo porque el denominador es negativo y el denominador es negativo y el numerador también. Entonces un número negativo dividido un número negativo nos da un número positivo. Entonces esto es igual a 1 dividido 0 más. Y siempre es necesario evaluar los límites cuando tendiendo a 0. ¿Ah? Siempre hay que evaluar tendiendo a 0. Las tendencias, sí. Siempre. Ah, sí. Sí, porque digamos, lo que me gusta de este problema es que este problema puedo ponerle, digamos, encuentre las asíntotas verticales y horizontales de f de x. Bueno, ya encontramos las verticales. ¿Cuáles serían las verticales? El 0 y el 3. Y bueno, el 3 es una asíntota vertical. Entonces ahí también encontramos algo. Encontramos que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda o por la derecha, pueden escoger cualquier límite lateral, es igual a menos infinito. Entonces, con decir eso uno puede concluir que x es igual a 0 es una asíntota vertical. Ahora, inicialmente x era igual a 3 era una asíntota vertical potencial, pero encontramos que cuando evaluamos este límite no nos da más infinito, sino nos da un número como 16 tercios, aquí es menos 3. Entonces cuando tenemos algo así, simplemente decimos de que esta no es asíntota vertical, porque la condición es que este límite si hubiera no existido y tendido ya sea menos infinito o más infinito. Entonces ahí solo hay una asíntota vertical, ¿sí? Esa condición es propiedad de los límites, ¿ya? Sí, esta es la definición de asíntota vertical. Para encontrar una asíntota vertical tengo que encontrar un número x que cuando evalúe el límite de la función en este número voy a tener un menos infinito o un más infinito. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos, sí. Ya es una asíntota vertical. Ya es una asíntota vertical. O a la horizontal sí es una que uno la tiene que encontrar evaluando otro tipo de límites, pero ¿cuáles son los límites? A infinito, ¿no? Sí, a infinito. Sí, estas asínotas verticales sí van a venir. Entonces aquí es igual este límite. Y aquí no necesitan tanta justificación. Ah, sí. Sí, es 5. Porque estas dos potencias son iguales. Entonces, como las dos potencias son iguales, este límite es igual a 5. Y pero eso es solo cuando x tiene infinito, ¿no?
Bueno, miremos qué sucede con menos infinito. Yo creo que menos infinito tampoco va a haber una gran diferencia. Para encontrar las asíntotas, siempre se tiene que tender al infinito o a más infinito. Sí, las horizontales. Las horizontales. Entonces, digamos, aquí tengo un 5 dividido 1 también, y aquí sería 5. A pesar de que estos números tienen a menos infinito, las potencias al cuadrado van a ser mucho más grandes que estos términos x y este término constante. Si en algún momento quieren convencerse más, siempre pueden factorizar x al cuadrado en el numerador y en el denominador, y luego pueden usar la propiedad de límites de que 1 dividido un número muy grande es igual a 0. Pero no es necesario todo ese análisis. Entonces miremos ahí, ya tenemos las verticales, la vertical que es igual a x es igual a 0, y la horizontal que es y es igual a 5. Ahí te digamos, con esa información, cómo podemos hacer un bosquejo de esta gráfica. Entonces, observen qué está sucediendo acá. Cuando tendemos a menos infinito, estos valores se van a ir acercando y acercando a 5. Aunque no es perdón, si es 5. Sí, y es igual a 5. Luego tenemos este valor de menos 3 que es igual a 16 tercios. Aquí nos están diciendo una tendencia. Yo creo que voy a tener que bajar un poco más esta gráfica. La voy a hacer aparte. Porque esta gráfica nos va a tomar un poco más de tiempo hacerla. Porque como esa asíntota horizontal está muy alta, entonces tengo que hacer este eje todavía más largo. Entonces ahorita lo que no sabemos es si vamos a estar arriba o debajo de la asíntota. Entonces tenemos este tipo de comportamiento. Pero lo que nos va a decir si vamos a estar o arriba o debajo de la asíntota horizontal es este punto que tenemos aquí. Cuando nos acercamos a menos 3 tenemos 16 tercios, que es un número mayor que 5. Entonces este agujero estaría por acá. Otra cuestión que nos va a decir que vamos a estar arriba de la asíntota horizontal es que ya habíamos encontrado que el límite, yo creo que es 0, es la asíntota vertical, si mal no estoy, sí, 0. Entonces este 1 vamos a borrarlo, este 1 no es asíntota horizontal. Teníamos otro comportamiento que habíamos analizado. Yo creo que encontramos que el límite de esta función cuando x tiende a 0 menos era más infinito, porque lo habíamos encontrado. 16 tercios no son asíntota vertical. No, es un agujero. Entonces ya habíamos encontrado también que el límite cuando x tiende a 0 menos es más infinito. Entonces al final esta curva va a estar acá. ¿Cómo se quiere ese agujero? Que el límite existe, pero la función no está definida en este punto. O sea, 16 tercios solo no quiero que... Sí. Ahora esta gráfica se puede graficar un poco más fácil si se recuerdan sus propiedades de traslación. ¿Va a tener continuidad en 16 tercios? Porque está indefinida. Es que no es asíntota. Para que sea asíntota necesita atender a más infinito menos infinito. ¿Y siempre haces con 0? Por eso sí. Ajá, siempre es con 0 para sacar la asíntota vertical. Es que no solo es que el denominador sea 0, sino que el límite tiene que irse a más infinito menos infinito. Porque sí, es que hay que evaluar el límite. Por eso es que evalué estos dos límites. Evalué el de 0 y evalué el de menos 3. Siempre se evalúa en 0. Sí, se evalúa donde el denominador se indefine, pero después uno tiene que encontrar estos límites. Entonces ahí está.
van a ver que pasado de 0 este límite tiende a menos infinito, pero luego cuando x tiende a infinito tiende a 5. Entonces esta sería la gráfica de esta función. Entonces tengan mucho cuidado con este problema porque este es un problema muy completo, es un no, ahí no hay, no hay nada. Pensé que la otra asíntota era x es igual a 1, pero no, ahí solo hay una parte de la curva. Yo creo que es un número negativo, pero igual no importa. Ah, no, este es positivo. Cuando x es igual a 1, el valor de esta función es 4. Entonces aquí ese sería el punto 1,4 y es parte de la función. ¿Ese punto de dónde lo sacó? No, lo evalué por evaluar, es que me preguntaron si aquí había asíntota vertical y no hay, simplemente... ¿Puedo ver lo que hizo antes? ¿Dónde está 0? ¿Ah? ¿Dónde está 0,0? Ese no es parte de la función, estaría aquí. Sí, aquí estaría el origen, este es el origen. Entonces, la primera asíntota vertical que está acá del lado derecho, esa sale de cuando tiende ¿a qué? A 0 menos. A 0 menos. Sí, esta información de acá es el límite, que es más infinito. Es más infinito. Pero ¿y cómo supo dónde ubicarla? Ah, porque la encontré. Y hice este ejercicio. Pero en el eje X. Es en el eje Y, este valor es el valor en el eje Y. Siempre evaluar en la guía simplificada. Ah, en la simplificada es más fácil evaluarla. No, sí, o sea, sí, entiendo lo del eje Y, pero ¿cómo saben dónde corta el eje X? Ah, porque en X es igual a 0. Y cuando evaluó el límite de X igual a infinito para encontrar la asíntota principal, como dio igual a 5. Ah, aquí está el 5. Si hubiéramos encontrado otro valor. Ah, entonces tengo que bajarla o subirla. Cuando está menos infinito, solo se sube o se baja. Sí, infinito es aquí a la izquierda, más infinito es a la derecha. ¿Usted se da cuenta que ahí, si viene por la izquierda y por la derecha, no va a dar el mismo valor? Porque si viene por la derecha, tiene infinito. No, aquí dan el mismo valor. Aquí sería un 4.99 y aquí sería un 5.001. No, menos 3 está aquí. X es igual a menos 3, el valor de Y es igual a 16 tercios. Están pensando mucho en este problema. Aquí solo digamos, casen en las dos asíntotas, la horizontal y la vertical, y luego respeten las tendencias. Y cuando respeten estas tendencias, hacen este problema sin necesidad de... Pero yo creo que habían problemas de asíntotas verticales y horizontales. Sí, ahí habían, y si no, entonces vamos a pedir a Daniel que agregue, ¿sí? Cuando evaluamos el límite, cuando x tiende a menos infinito, o sea, podemos agarrar cuando los polinomios tengan como que diferente grado arriba y abajo, y podemos usar una propiedad de ¿Sí? Sí, pero si tiende a menos infinito, puede ser que tuviera 5 a x al cubo arriba y 2x al cuadrado abajo, ahí sí quedaría muy mal negativo. Ah, sí, ahí sí hay que tener cuidado, ahí puede que la respuesta sea menos infinito. ¿Por qué? Porque sería x al cubo es negativo, x al cuadrado es positivo, negativo dividido positivo es negativo. Entonces ahorita voy a continuar con más teoría, porque desafortunadamente hay que avanzar en teoría y no puedo dar esto como un punto visto. Entonces aquí vamos a tener una gran ventaja para la continuidad. Ahorita hemos estado analizando la continuidad en un punto. Pero también la podemos analizar en un intervalo, y para un intervalo va a ser bien fácil porque vamos a tener las siguientes propiedades. Entonces vamos a tener que las siguientes funciones
son continuas en su dominio. Entonces tenemos las funciones polinomiales que son continuas para cualquier número real. Entonces esta es una ventaja, porque si tenemos una función polinomial y queremos analizar continuidad, ya sabemos que ahí las funciones van a ser continuas para cualquier número real y no vamos a tener que meternos a detalle, analizar el problema del límite, evaluar la función. Las funciones potencias o raíces también van a ser continuas en cualquier número real. Aquí serían continuas en su dominio. Aquí lo único que hay que tener cuidado con las funciones raíces es evitar las raíces pares de números negativos. Entonces ahí también tenemos las funciones racionales. Estas, como pueden ver, el dominio van a ser continuas en todos los números, excepto donde su denominador sea igual a 0. Puede que alguna función racional tenga un agujero, pero igual ese agujero o sea asíntota, eso es punto de discontinuidad. Entonces aquí tenemos que evitar el denominador igual a 0. Hay otras funciones que no las hemos visto a detalle, pero digamos todas las funciones trigonométricas y trigonométricas inversas también van a ser continuas en su dominio. Entonces la ventaja es que seno y coseno, como están definidas de menos infinito a infinito, van a ser continuas de menos infinito a infinito también. Con tangente vamos a tener que tener cuidado de evitar, digamos, 90 grados o menos 90 grados, y algo similar va a pasar con las inversas trigonométricas. Esas funciones van a tener un dominio muy restringido. Entonces ahí está lo interesante, es que el problema de lo que estoy poniendo con esta propiedad es que el problema de analizar la continuidad de una función va a ser el problema de analizar si el dominio de una función, y por eso es que estaba haciendo tanto énfasis en estas funciones, porque estas funciones son funciones que se utilizan tanto, son funciones para las que se comprobaron sus propiedades de límites y de continuidad, y ya solo nos podemos focalizar a estudiar el tema de continuidad a detalle con esas funciones que tienen definiciones extrañas, como las funciones definidas por pedazos. Entonces, digamos, ahí este ejercicio es un poco más fácil, porque casi que la respuesta es solo encontrar el dominio de la función. Entonces, digamos, ¿qué miran de extraño esta función o qué miran de ventajoso? ¿Realmente tengo que analizar aquí la continuidad a detalle o solo tengo que percibir una forma? Que no hay ninguna, que el dominio son todos. Sí, es todo. Entonces, como el dominio de esta función son todos los reales, la función es continua en todos los reales. Y entonces, si quieren evaluar cualquier límite, simplemente evalúan la función. Que hay un problema bastante similar al que hicimos con anterioridad. Este es otro problema que pueden practicar, encontrar las asíntotas verticales y horizontales. Ahí está, si solo están interesados en analizar continuidad, digamos, ¿dónde va a ser continua esta función? ¿Cuándo se indefine g de x? 0 y menos 3. Sí, 0 y menos 3. 0 y menos 3. No, más 3. Se indefine g de x. Más 3. Pero está bien, digamos. Entonces esta función es continua en todos los reales menos el 0 y menos el 3. Y aquí ya terminamos. Ahora lo que sí es que
va a ser continua. O sea, si solo te preguntan cuándo es continua, solo uno mira dónde se indefine la función. Pero ahora si estoy preguntando, digamos, analice qué tipo de discontinuidad hay, ya uno puede hacer el problema de las asíntotas. ¿Es continua o no? Esa no sería continua porque... Sí, y ya, ajá, eso es todo. Pero si quiero que me encuentren estos límites, ¿qué pasaría con el límite de esta primera función? Solo es 18 sobre 0. Menos 18 sobre 0. Entonces esta es asíntota vertical. Entonces en x es igual a 0, aquí tenemos una asíntota vertical. No es continua en ese punto, o con que uno ya no sea continuo, ya vale madres toda la función. No, solo entonces la función sigue siendo continua en el resto de números. Solo en ese punto. Pero hay que sacarle entonces la asíntota por la izquierda y por la derecha. Sí, entonces saquémosle solo por la derecha para verificar que esta sea asíntota vertical. Yo creo que es lo mejor, sí, pero igual para este problema yo creo que lo que podemos ver con este 0 más, tenemos menos 18 dividido un número positivo, nos sigue dando un número positivo, por un número negativo, entonces aquí sería más infinito. Se mira más fácil si factorizamos el factor común de 6, x menos 3 dividido x por x menos 3. Entonces sí es conveniente aquí simplificar un poco la expresión, porque el 6 sobre x sí puedo ver claramente que cuando x tiende a 0 más, ese f de x va a tender a más infinito. De esta otra forma me es un poco más difícil ver el más infinito. Pero ahora, ¿qué observan que está sucediendo con g de x cuando x tiende a 3? ¿Este límite va a ser más infinito o menos infinito, o un número? Más infinito, ¿no? Pero ahí 18 menos 18. 0 sobre 0. Sí, este es 0 sobre 0. Entonces 0 sobre 0 generalmente va a ser un agujero. Entonces hagamos nuestra álgebra, cancelemos los x menos 3. 2. Entonces, si les preguntara, digamos, no solo dónde la función es continua, sino en caso de ser discontinua, ¿qué tipo de discontinuidad hay? Dirían, bueno, en 0 hay asíntota vertical, mientras que en x es igual a 3 hay un agujero. Entonces, como se observaría esto en este bosquejo, en un bosquejo de estos dos puntos, esto no es toda la gráfica, pero les da una idea. Aquí en 0 vamos a tener este tipo de comportamiento, mientras que en 3 simplemente va a haber un agujero. Y aquí la función continuaría. Ahora, si uno quiere saber hacia dónde va el resto de esta función, aquí es donde entra en juego la asíntota horizontal. 6x sobre x al cuadrado, ¿qué creerían con el límite de esta función cuando x, que va a ser igual cuando... Sí, es 0, porque tenemos un x dividido x al cuadrado. Entonces esto es la mitad de la gráfica. Asíntota vertical en 0 y asíntota vertical horizontal en y es igual a 0. Entonces aquí sí va a ser importante el análisis gráfico. ¿Sí? Cuando se refiere a 0 más, se refiere a 0 por la derecha. A la derecha, sí. Y cuando se refiere a más infinitos, ¿que va para arriba o para la derecha? No, para la derecha, sí, más infinito en x es para la derecha. Pero si estoy diciendo esto, pero ahora si estoy diciendo f de x tiende a más infinito, aquí es para arriba. Entonces la dirección para arriba y para abajo es con f de x, y la dirección de derecha a izquierda es con x. Eso es buena pregunta, eso ayuda un montón, porque es algo que hasta uno puede no ser del todo consciente. Incluso ahorita quiero tratar de enseñarles un tema de continuidad aplicado a desigualdades, porque a veces que eso es bien útil para determinar el signo de una función. Sí, sí. Esas ni las vamos a tocar. No es eso. Sí. Ya suficiente complicación hay para empezar a hablar de oblicuas. Esas son las Sí. Entonces, digamos, ahorita, ¿cuál es el dominio de la primera función? El dominio
Sí. ¿O dónde esta primera función es continua? Sí. Incluyendo todavía el menos 1. Entonces aquí la función por el momento es continua de menos 1 a infinito. Pero ahora, ¿cuándo esta función va a estar definida o va a ser continua? Ok. Entonces, para que esta función sea continua, tiene que estar definida, los números tienen que estar definidos para la primera función y para la segunda función. No, hay que quedarse solo con los números que satisfacen ambas condiciones. Entonces todos los números tienen que ser diferentes de 4 y tienen que estar entre menos 1 e infinito. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función? Ajá. Entonces esta función es continua de menos 1 a 4 sin incluir el 4 y de 4 a infinito. Pues aquí, digamos, vamos bien. Hay unas propiedades aquí de límites que las hemos estado usando implícitamente, pero siempre es bueno que las terminemos de aclarar. Y estas propiedades tienen que ver con la composición de funciones. Entonces, en algún momento vamos a tener que si la función f y la función g son continuas, si f y g son continuas, su composición también lo es. ¿Y qué ventaja? ¿Y qué ventaja tiene esta propiedad? Esta propiedad tiene la ventaja de que si en algún momento estamos tratando de encontrar este límite un poco complicado, uno lo que puede hacer es encontrar primero el límite de la función que está dentro de la composición y ya luego uno evalúa f en el límite. Entonces, en algún momento me han visto utilizar esta propiedad, digamos, cuando estamos evaluando funciones potencias, pero nunca justifiqué, digamos, por qué estaba haciendo esta propiedad, y la justificación es que si tienen una composición de funciones, la composición de funciones va a preservar la continuidad. Y esto también, digamos, va a ser útil porque a la hora que hagamos derivadas, y como las derivadas están definidas en términos de límites, entonces en algún momento tengo que calcular la derivada de la función externa, pero tengo que pasarme a calcular también la derivada de la función interna y cualquier otra función que siga dentro de la composición. Entonces ese paso secuencial de ir derivando va a estar justificado por esta regla. Entonces esto es bien útil porque ya hemos usado con anterioridad esta propiedad. Digamos, esta es una función que es continua de 0 a infinito. Y en algún momento yo escribí una propiedad de límites de que, bueno, si quieren encontrar el límite cuando x tiende a a, de la raíz enésima de f de x, yo les dije que podían realizar esto. Entonces esta propiedad se puede justificar porque la composición de funciones es continua. Entonces, como esta función es continua, puedo sacarla del límite y puedo evaluar solo el límite de lo de adentro. Y sí. Bueno, aquí solo puse, digamos, si este valor es positivo. Y este n puede ser impar o par. O sea, no vamos a poner todos los casos. Bueno, porque para par puede que me aplique esta regla, pero luego aquí me queda un número negativo. Entonces, si me queda un número negativo, este límite no existiría, pero es porque esa función se define para números negativos. Pero aquí, digamos, si no hay tanto problema, si al final este f de x nos va a salir un número positivo y simplemente evalúo la raíz. Pero ¿qué ventaja tengo aquí? Que evaluar este límite es sumamente complicado porque tengo dos funciones. Pero si saco la raíz ya solo me quedo con el límite de una función. Entonces esa es una propiedad sumamente ventajosa y en algunos problemas me va a ser
importante utilizar esta propiedad, y uno de los problemas es el siguiente. Entonces ahorita, digamos, tengo que evaluar el límite cuando x tiende a 2 de, vamos a poner una raíz cuarta aquí, x al cuadrado menos 8, no, voy a poner un que 64 dividido x menos 8. Entonces observen aquí qué complicación vamos a tener con este límite. Sí, ahorita no podemos, y aquí tengo que cambiar 2 por 8, si no el problema se vuelve, no tiene tanta gracia, porque si es solo 2, no se define ni el numerador ni el denominador. Ese también lo voy a poner, es que ahí se ocurre un resultado interesante. Vamos a hacer también el de 2, que va a ser capcioso, pero veamos aquí qué hay que hacer. Ahorita desafortunadamente no puedo usar continuidad de inmediato porque esta función se define en x es igual a 8. Pero afortunadamente esta función, la raíz cuarta, sigue siendo una función continua. Entonces, al ser una función continua, puedo utilizar esta propiedad y luego puedo evaluar este límite. ¿Qué ventaja tiene este límite respecto a este otro? Que ahora puedo evaluar este límite por separado. Bueno, 64. Sí, 64. Yo creo que ese x al cuadrado menos 64, ¿cómo lo podemos? Sí, lo podemos factorizar como x menos 8 por x más 8. Entonces lo podemos cancelar y ya solo nos quedamos con el límite de cuando x... Sí, 16, raíz cuarta de 16. 2 por 2 por 2. Perdón, es que es... No, cambié el infinito, pues es un 8. Bueno, aquí como estamos trabajando con la notación de... Pero les voy a poner ahorita un problema capcioso, y el problema capcioso es el siguiente. Y yo creo que era un más 2 el número que teníamos inicialmente. Entonces, digamos, aquí podemos repetir todos los pasos. Podemos simplificar esta función a simplemente x más 8 y van a encontrar una raíz cuarta de 10. Pero lo que podemos hacer es simplemente observemos que este límite casi que me puedo animar a evaluarlo de un solo. Yo creo que me faltó la raíz cuarta. Vamos a escribir la raíz cuarta. Digamos, tengo un 4 menos 64 dividido 2 menos 8. Entonces, inicialmente en el numerador tengo un número negativo, tengo un menos 60. Y en el denominador también tengo un número negativo. Podría estar indefinida esta función, pero como los dos números negativos se vuelven positivos, y esta sería la respuesta. Entonces, esta es una forma fácil de responder este problema, pero si quieren, pueden repetir todos estos pasos de factorización y eventualmente van a tener el mismo problema del límite que el que tienen acá, solo que en vez de que se estén acercando a 8, se están acercando a 2. Pero al final la respuesta es la misma. No, también se puede con... Vamos a poner otro ejemplo, solo que esta es una función que no hemos trabajado mucho. Digamos, podemos encontrar el límite cuando x tiende a
a 1 de seno de pi x al cubo menos... No, pero como alguien preguntó aquí, entonces... Sí, hay personas muy curiosas en esta clase. No viene cuando tiene trigonométrica. No, pero... Igual no les tengamos mucho miedo a las trigonométricas. ¿Cuándo vamos a empezar a ver las trigonométricas? Después que miremos las reglas de derivación para funciones polinomiales y racionales y la regla del cociente. O sea, que ahorita no se hay que preocupar por las... No, ahí ya tiene suficiente de qué preocuparse, como para encima de todo poner ya trigonométricas inversas. Entonces, ahorita ¿qué tiene de horrible este problema? Tengo un seno de 0 sobre 0. Pero como seno también es continuo, yo creo que va a quedar 0 solo porque aquí nos va a quedar un número, pero todos los múltiplos de pi de seno son 0. Entonces, digamos, ¿qué es la ventaja de esta regla? Ya solo tengo que encontrar el límite de x tiende a 1 de x al cubo menos 1 dividido x menos 1. Entonces, ¿a qué es igual este límite? ¿O esa sínota vertical? ¿Qué le pasó al pi? Le voy a poner que esta respuesta es pi por el límite de esto, porque es un poco molesto andar cargando ese pi. Entonces, ¿este es una asíntota vertical o es una asíntota horizontal? Va a ser una horizontal. Bueno, aquí solo hay posibilidad de vertical o agujero. No es un agujero, ¿no? Bien, ¿por qué es un agujero? ¿Cómo podemos factorizar x al cubo menos 1? X al cuadrado Y pues x menos 1 por x al cuadrado más x más 1 dividido x menos 1. Entonces observen que este es el límite que corresponde a un agujero. 1 más 1 más 1 más 1 es igual a 3. Entonces esto es igual a 3pi. Entonces todo este límite va a ser igual a 3pi. Y si en este momento dejan la respuesta de esta forma es más que correcto, pero yo creo que alguien me dijo que esto es 0 porque son 540 grados. Todos los múltiplos de pi, cuando los evaluemos en seno, dan 0. Sí. Entonces ahí está, aquí de continuidad hay un último problema que es un problema que me gusta mucho, porque es otro problema que uno tiene que ponerse a pensar un poco. Entonces aquí les voy a hacer una pregunta como que un poco en reversa. Entonces aquí tenemos que encontrar el número c que hace a la función f continua en x es igual a 1. Cristian, solo arriba no faltó todavía sacar el seno de 3pi. Sí, pero el seno de 3pi aquí es 0. Entonces, ¿cómo hacemos la respuesta? Es 0, pero igual si hubieran dejado seno de 3pi, por el momento ahí esto es correcto. Ya después cuando miremos los ángulos y especiales de seno, entonces ya voy a pedir cuál es la diferencia entre un seno de 3pi y un seno de 3pi medios. Un seno de 3pi medios es menos 1, pero un seno de 3pi es simplemente 0. Porque si no, estos problemas se pueden complicar por varios detalles. ¿Qué es C? C es un número. Muy bien, entonces, ¿qué miran de extraño este problema? ¿Y cómo pensarían que lo podemos resolver? que al primer tramo, o sea, no,
porque no incluye el 1. El de abajo sí incluye. ¿El de que por qué números negativos? O sea, como X es menos que 1, tira de menos infinito a 0. Bueno, sí, aquí solo estoy encontrando la continuidad en un punto. ¿Cuál es la definición de continuidad o qué nos está diciendo la función de continuidad? Si la función está definida en ese punto. Pues entonces miremos si la función está definida. ¿Está definida la función? Para mí que hagamos esto en teoría. ¿A qué es igual f de 1? ¿Cuál función uso? ¿La primera o la segunda? La segunda. Entonces aquí tengo 1 al cubo menos c más la raíz cuadrada de 0. Entonces todo esto al final se simplifica a 1 menos c. Pero lo segundo es, ¿existe el límite de esta función en x es igual a 1? ¿Cómo podemos encontrar este límite? Sí, es que por eso encuentre el número c que hace la función continua. Tenemos que encontrar los límites laterales. Hay que usar los dos y los dos tienen que ser iguales. Y por eso es que hay un número c. Si aquí no hay un número c, entonces eso es un ejercicio más fácil. Uno encuentra los límites laterales. Si son iguales, la función es continua. Si no son iguales, la función es discontinua. Entonces ahí está, para los números que están a la izquierda de 1, ¿cuál función utilizo? Sí, la primera. Entonces esto es igual a c más 3. Aquí puede que haya algún problema. Sí. C más 1 más 2, C más 3. Ahora, ¿qué pasa cuando X tiende a 1 más? ¿Qué función uso? ¿La primera o la segunda? No, esto, perdón, esto tiene que ser mayor o igual a... Pero ahí está ya... es que si no, no tiene mucha gracia este problema. Después de todo que nadie se percató de esto hasta... Sí, entonces aquí el número que vamos a tener es 1 menos c. Ahora, bueno, ¿cómo podemos forzar a que exista? Sí, porque queremos que la función sea continua. Sí, entonces como queremos que el límite exista, estos dos límites tienen que ser iguales. Pero como no son iguales. Pero es que c puede ser cualquier número. Entonces tenemos que encontrar el número c que nos permita que estos dos límites laterales sean iguales. Es 1 menos c. Sí, es 1 menos c, si no, no va a tener respuesta a este problema. Entonces c más 3 es igual a 1 menos c. Entonces ahí la puedo resolver para c. 2c es igual a menos 2. Entonces este es el número que va a ser a la función continua, porque ¿qué va a suceder si cambio c por c menos 1? Este límite a la derecha sería 2, el límite a la izquierda sería 2, y entonces quiere decir ahora que el límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a 2, y no solo esto, sino que vamos a ver también que f de 1 ahora sería también igual a 2. Entonces esto es igual a f de 1. Entonces este es el único número que va a ser a la función continua en x es igual a 1. Si escojo x c es igual a 0, voy a tener 3 y 1, ahí la función no es continua. Cualquier otra combinación me va a dar una función discontinua. Si se pone en c más 3, f de 1, ya 4.
No, c es igual a menos 1. Menos 1 más 3 es igual a 2. Entonces, mucho cuidado con este problema, porque este problema es bien bonito. Es un problema que evalúa las definiciones otra vez de continuidad, de límites. Aquí, digamos, si les hubiera puesto encuentra este límite, encuentra este otro, igual estos dos límites, no es un problema tan difícil, pero aquí solo les puse encuentra el número c que hace la función continua en x es igual a 1. Y es relativamente sencillo, solo igualar c más 3 con 1 menos c. Entonces tengan muy presentes este tipo de problemas. Entonces ahorita vamos a ver, tenemos tiempo de hacer un poquito más de cosas. Una de las cosas que creo que es necesario que repasemos es cómo determinar dónde una función es positiva y negativa si solo conocemos los ceros de la función. ¿Sí? ¿Cuál es la solución de 2c igual a menos 2? C más 3 es 1 menos C. Sí, 1 menos c, sí. 1 menos c más 0. Sí, es que aquí solo hay que evaluar, o sea, pueden hacer los pasos de evaluar acá. 1. Entonces observen que con continuidad tenemos un gran regalo que no nos estamos dando cuenta del regalo. Sí. Que si la función es continua y sabemos dónde están sus ceros, podemos determinar dónde la función va a tener signos positivos y dónde va a tener signos negativos. Entonces digamos, ahí tengo 3 ceros. A, B y C. Y vamos a ver que entre estos dos ceros, o la función solo va a tener valores positivos o la función solo va a tener valores negativos. Entonces, en este caso, vamos a tener valores negativos. Entre B y C vamos a tener o solo positivos o solo negativos. Y lo que vamos a ver ahorita es cómo podemos hacer un diagrama de signos factorizando las funciones para determinar si aquí tenemos más, menos, más y menos. Entonces la idea es que los ceros les van a dar ya los intervalos donde vamos a tener que la función va a tener signos positivos y signos negativos. Entonces para este tipo de función, ¿dónde sería la función positiva? Bueno, empezaríamos de menos infinito a... Sí. Y simplemente aquí llego. Entonces, ¿cuándo es la función negativa? De A a B. Sí. Y de C a infinito. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a hacer este problema para una función donde no tenemos la gráfica, pero tenemos la fórmula de una función continua. Incluso la pregunta, como vamos a preguntarla, es... Está viendo valores negativos, entonces desde C hasta menos infinito te dan negativos, y desde A hasta menos infinito. Y es que esto también va dando otro tópico, porque hay veces que, digamos, uno quiere encontrar para qué valores de x al cuadrado menos 6x más 8 va a ser mayor o igual que 0. Resolver este tipo de desigualdad requiere utilizar un montón de reglas de desigualdades y todo. Y lo que vamos a ver es que en realidad hay una forma mucho más fácil. Y la forma más fácil es, encontremos primero los ceros, vamos viendo cuáles son los signos en cada uno de estos intervalos. Y donde los signos sean positivos, esos van a ser los números que van a satisfacer esta desigualdad. Entonces, ahorita lo primero que podemos hacer es, bueno, primero, ¿cómo podemos factorizar G? ¿Qué función tendríamos factorizada para G?
Este 8, ¿qué combinación me va a dar menos 6? Menos 4 y menos 2. Sí, menos 4 y menos 2. Entonces tengo que g de x es igual a x menos 4 por x menos 2. Aquí, ¿cuáles serían los ceros de la función? Sí, 4 y 2. Voy a ponerlos como 2 y 4. Entonces, lo interesante es que ahora, para analizar dónde la función va a tener signos positivos y signos negativos, puedo hacer un diagrama de signos. Y posiblemente ustedes en algún momento realizaron un diagrama de signos como este, donde trazaron una recta horizontal y le dijeron, bueno, todos los números menores que 2 tienen un positivo y luego tienen negativo y positivo. Entonces lo que vamos a tratar de hacer hoy es repetir este diagrama de signos de una manera más fácil. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que voy a colocar los factores que componen que esta función x menos 2 y x menos 4. Si multiplico a los dos, tengo x al cuadrado menos 6x más 8. Y luego aquí lo que voy a ir indicando es dónde vamos a ir teniendo los ceros. Los vamos a tener en 2 y los vamos a tener en 4. Entonces este primer término es 0 aquí. El segundo término es 0 en x es igual a 4. Y luego esta función va a tener ceros tanto en 2 como en 4. Entonces, ¿qué observan aquí con los signos de x menos 2? ¿Qué sucede? ¿Cuáles serían los signos a la izquierda de 2? Positivos. A la izquierda tenemos números como 1. Negativos, ¿no? Sí, negativos. Entonces, un comportamiento bien interesante ocurre cuando uno pasa por el 0. Cuando uno pasa por el 0, estos signos cambian a positivos y se mantienen positivos porque no estamos pasando por ningún otro 0. Ahora, ¿qué está sucediendo con x menos 4? ¿Qué pasa a la izquierda de 2? ¿Los signos son positivos o negativos? Pasado de 2, como no estamos pasando por ningún 0, los signos continuarían negativos y empezarían a cambiar hasta que tengamos números mayores que 4. Ustedes observen que es lo interesante de esto. Los signos de cada uno de estos factores me permite determinar el signo de la función principal en cada uno de estos intervalos. Entonces, ¿cuál es el signo cuando estamos con números que están entre menos infinito y 2? Positivos. Luego entre 2 y 4. Y luego entre 4 a infinito. Entonces aquí lo que podemos concluir es que cuando g de x va a ser mayor que 0. De menos 2, de menos infinito a 2 y de 4 a infinito. Ajá. Entonces cuando x es menor que 2 o x es mayor que 4. O si quieren pueden utilizar la notación de intervalo. Esa. Entonces esto es muy cómodo porque observen que aquí no solo están resolviendo la desigualdad, sino que hasta nos podemos animar a graficar esta función. ¿Cómo se animarían a graficar esta función? Observen que digamos más o menos por aquí estaría el eje Y. Y observen que esta función es 0 cuando x es igual a 2 y cuando x es igual a 4. Entonces, ¿cómo graficamos a la izquierda de 2? Sí, para arriba. Ajá. Sí. Y luego aquí vamos a tener números negativos, pero como eventualmente tengo que pasar por 0, tengo que empezar a disminuir. Ahí exactamente en dónde vuelve a subir. Bueno, ahí todavía esto es una localización que es imprecisa. Pero si encuentran el vértice pueden graficar un poquito mejor. Pero observen que con este diagrama de signos ya tienen una buena idea de cuál es la gráfica de esta parábola. ¿Por qué no? Porque todos los hoyos. Es que esos en realidad no son hoyos, esos son ceros. Estos son ceros. Lo que pasa es que fui muy explícito con estos ceros, pero aquí no son hoyos.
tiene que ser mayor que 0, no es mayor o igual. ¿Mayor que qué? Porque ahí los límites son todos reales, no hay una Sí, restricción. no hay ninguna restricción, sí. Entonces, digamos, quieren realizar un problema más de desigualdades, porque aquí tengo una función más interesante. Entonces vamos a resolver las siguientes desigualdades. ¿Sabes cómo para dónde va? Sí. Entonces, si mal no estoy, ¿cuál era el problema? Yo creo que es un h de x es igual a un x al cubo menos 4x al cuadrado más 6, 3. Vamos a poner. Entonces, ahí está, ¿qué complicación miran con este problema? Tiene que ser mayor que 0, menos ¿por qué no tratamos de factorizar esta función? Factoricemos h de x. Ahora ya se puede. ¿Sí? Entonces, ¿qué ceros tenemos? Tenemos 0, 2 y 3. 2 y 3. Entonces, ¿por qué no hacemos ahora el diagrama de signos? Y van a ver que la idea es bastante similar. X, x menos 2 y x menos 3. Y hasta abajo voy a tener la función cúbica. Indiquemos los ceros. Aquí hay un 0 en x, luego otro 0 en 2. Esa tablita sirve más para resolver desigualdades. Ah, sí. ¿Qué sucede con x a la izquierda de 0? Es negativo. Es negativo. Y luego cuando pasamos por el 0, Ya es positivo. con x menos 2. Seguimos aquí negativo. 0 menos 2 es menos. En 1 continuamos estando con números negativos. Y luego con menos 3. Menos, menos, menos. Y luego, ¿cuáles serían los signos para cada uno de los intervalos? Menos, menos, más por menos, menos. Luego aquí los signos se vuelven todos positivos. Luego negativos. Y luego positivos. Entonces, ¿dónde la función va a tener valores negativos? ¿Cuándo es h de x esta función cúbica negativa? Solo vamos a poner aquí los... de menos infinito a 0 y de 2 a 3. Entonces este es un tema bien bonito. Y esta tablita incluso es útil para, aunque tengan funciones con discontinuidades, porque entonces uno trata la sínota vertical como que un punto donde los signos posiblemente cambien. Entonces eso ayuda un montón a entender el 0 menos que el 0 más. Entonces muchas gracias.
Creo que hoy están muy ansiosos. Ahí ya se puede aplicar así. Ah, sí, también. De menos y cero, de ahí a más, Sí. de menos y más. Sí, esta gráfica sería, aquí estamos bajando, luego tenemos números positivos y empezamos a caer otra vez a números negativos. Vamos a tratar de, aquí hay un 0, aquí hay otro 0, aquí hay otro 0. Entonces aquí seguimos teniendo números negativos, pero eventualmente se tienen que volver positivos. Y con este análisis de signos, como que ya nos empezamos a hacer una idea que aquí van a haber dos vértices. Entonces ya con cálculo uno sabe que tengo que encontrar dos números críticos. El eje Y estaría más o menos como sí, normalmente. Yo tengo pero fue uno de los primeros problemas de la clase. Sí, ¿cuál es la función del corto? Ajá. Vamos a ver si